Estoy encantada de estar aquí esta tarde, este ratito, y hablar de esto que tiene que ver con la presencia, con la atención y con aspectos que todos manejamos en la vida cotidiana, pero que a veces cuando vamos en automático nos pasan malas jugadas. En este ratito que tenemos, me gustaría compartir conceptos fundamentales de lo que es mindfulness, y tal vez haya personas que ya lo conozcáis, y sobre todo ir haciendo alguna práctica por aquello de que esto, como toda habilidad, porque mindfulness, además de ser una filosofía de vida, es una habilidad, se requiere, o sea, se aprende pues como uno aprende a montar en bicicleta, ¿no? Pues practicando, 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 practicando y practicando. Y un poco este es el objetivo. A lo largo también de este ratito que tendremos, os pediré por favor que si hay cualquier duda, no estoy de acuerdo, por favor vuélvemelo a repetir, os sintáis por favor en vuestra casa, que es esta, y me lo digáis aunque yo esté hablando, ¿vale? Porque al final vamos a intentar construirlo entre todos y todas, porque yo creo que es de ahí de donde se saca mayor aprendizaje. Sabiendo que la realidad y nuestro vivir es así, hay herramientas que se han ido desarrollando, que se han ido perfeccionando, ¿no? Y que nos permiten adaptarnos mejor a esto de que en la vida pasan cosas, ¿no? Nos permiten adaptarnos de tal manera que el nivel de sufrimiento que tengamos en el momento de adaptarnos a situaciones que a veces pues, no son las más favorables, nos permitan sufrir un poquito menos. Esto ya lo decía, os explicaré un poquito de dónde viene todo esto, viene de una corriente budista fundamentalmente. Ya lo decía Buda, pase lo que pase, no te preocupes, esto también va a pasar. Y a partir de ahí se desarrolló toda una disciplina de filosofía de vida alejado del teísmo, o sea, como una filosofía de vida laica, sin adorar a ninguna deidad. Y bueno, poco a poco, según hemos ido evolucionando, pues la ciencia ya ha avalado que estas prácticas son muy buenas para la salud en general. Así que, si os parece, nos vamos adentrando un poquito en esto. Cuando digo que las cosas pasan, es que creo que todas las personas que estamos aquí estamos sujetas a dolores físicos, ¿eh? Algo tan sencillo como puede ser que te cortes con un folio, ¿eh? Esto fastidia mucho, ¿verdad? O algo tan más grave como puede ser una intervención quirúrgica o un reuma o aspectos físicos que generan mucho dolor. Y también lo que nos lleva la vida es que también tenemos mucho sufrimiento emocional. A veces sufrimientos emocionales tan sencillos como que pierdes un tren y eso genera mucha tensión, o un sufrimiento emocional como puede ser la pérdida de un ser querido, como puede ser una separación, como puede ser una situación emocional un poco complicada, ¿eh? Hasta aquí no he dicho nada nuevo. El asunto es que esto se está ocurriendo desde hace aproximadamente unos 40.000 años, ¿no? Cuando pasamos de Erectus a Sapiens, hubo una gran revolución, porque se desarrolló el dedo prensil, el pulgar, y a partir de aquí hemos llegado hasta el día de hoy, ¿no? Con una evolución y un desarrollo tremendo. El caso es que cuando se saltó en la evolución de Erectus a Sapiens, lo que ocurrió es que nuestros antecesores empezaban a poder planificar con más claridad. Podían saber cuánta comida tenían que guardar en diferentes estaciones del año. Incluso podían saber que había determinadas especies de animales que eran más peligrosas que otras. Y podían, de alguna manera, anticiparse y planificar para vivir un poquito mejor. Y esto era algo muy bueno porque les hacía adaptarse mejor a esto de la evolución de la especie, ¿no? Donde los que sobrevivían eran los más fuertes. Pero también trajo algunos problemillas, y los problemillas eran básicamente pues, más emocionales. En la medida que el neocórtex, el cerebro, se fue desarrollando, lo que ocurrió es que, además de darnos habilidades para adaptarnos mejor, también empezamos a sentir mucha más incertidumbre. Así que Pepe y Pepa, que además tenían incluso tiempo para hacer arte rupestre, porque ya tenían un desarrollo cognitivo bastante majo, empezaron a preocuparse
por cosas como dónde iría la persona que acababa de fallecer de su clan, e incluso si les pasaría a ellos y cuando les pasara, si sufrirían o no sufrirían. Empezaron a preocuparse por cosas del tipo, ¿y si se nos acaba la comida? Entonces, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Podremos criar a nuestros hijos? O incluso empezaban a tener envidias y ciertos recelos con los vecinos que vivían en las comunidades de al lado. Así que me temo que un poco más evolucionado, porque ahora tenemos WhatsApp y unas aplicaciones estupendas, un poco más evolucionado, nos sigue pasando un poco lo mismo. No sé si estamos de acuerdo en eso. ¿Sí? Yo creo que a todas las personas que estamos en esta sala, ¿no? Lo de que las cosas pasan nos afectan de forma cotidiana. La buena noticia es que llevando esto tantísimos años ocurriendo, el desarrollo del neocórtex también nos trajo precisamente refinar y adaptarnos mejor, porque en la especie, en la evolución de la especie, no hay en el ADN algo que nos haya enseñado a ser felices. Bueno, si hay alguien en la sala que sí lo tiene en el ADN, que nos lo diga por favor, porque es sujeto de investigación, pero parece que no. En la especie, en la evolución de la especie, nos hemos ido adaptando para sobrevivir, pero no para ser felices. ¿Bien? Porque si esto hubiera ocurrido, pues obviamente no habría tanto sufrimiento emocional. La buena noticia, como decía, que hay herramientas que nos han permitido disminuir el sufrimiento, y en esto consiste mindfulness. Una de las personas que trabajó mucho sobre ello es Viktor Frankl. ¿Suena Viktor Frankl? ¿Sí? ¿A todo el mundo? Más o menos. Bueno, él fue una persona, un superviviente del holocausto nazi, además de psiquiatra y psicólogo, y él dijo algo así como: la última de las libertades humanas es la capacidad de elección. Esto, claro, esto nos indica que de alguna manera podemos tener situaciones muy complicadas en nuestra vida, pero la última decisión de cuánto sufrimos y cómo nos adaptamos a eso que está ocurriendo está en nosotros, ¿no? A veces este sentimiento, no, dicho así, pues queda muy bonito, pero la realidad es que cuando estamos ahí fuera no lo vivimos con tanta claridad, ¿no? Unos más que otros. Vaya. El asunto es que a lo largo de todo el desarrollo se dieron cuenta de que la mente tiene como 4 características. Os las voy a contar muy rapiditas, así pasamos de los conceptos y nos vamos a la práctica. Una de las características que tiene la mente y que nos diferencian a unas personas de a otras y cómo nos adaptamos y cuánto sufrimos en nuestro entorno es que la mente categoriza de forma automática en términos de placer y displacer, de tal manera que si hay algo que nos gusta y nos genera placer, entonces la tendencia es a repetirlo. ¿Sí? ¿Es así? Sí, ¿no? Si nos genera displacer, la tendencia es alejarnos de esto. No pongo aquí lo que nos genera indiferencia, que a veces es mucho más grave que el placer o el displacer, es ser indiferente a lo interno y a lo externo. ¿Vale? También hay otra característica de la mente, es que aplicamos patrones y sesgos y filtros mentales, de tal manera que en función del aprendizaje emocional que hemos tenido, pues vamos con nuestras gafas por la vida, ¿no? De tal manera que seguramente a vuestro alrededor conocéis gente que por naturaleza, o porque lo ha aprendido desde que era muy chiquitito, es muy optimista o es muy pesimista. ¿Conocéis gente así? Hay personas que les preguntas algo y de entrada te dicen no, ya luego lo piensan, pero de entrada es un no, ¿vale? Hay personas que son más optimistas, hay personas que tienden más a la tristeza, hay personas que tienden más a la alegría. Bueno, son patrones y sesgos que vamos aprendiendo pues, a medida que vamos viviendo, ¿no? Junto con el aprendizaje que hemos tenido en nuestras casas. Y esto determina cómo nos tomamos las cosas también. Hay otra característica, y me gustaría que si alguien no la tiene presente en la sala, por favor, que nos lo vuelva a decir, que nos alegraremos, y es la tendencia al parloteo mental. Mi pregunta es, ¿hay alguien en la sala que es capaz de no pensar en nada? Yo creo que no. Digo porque la tendencia natural de la mente es a estar en una continua lluvia de pensamientos. Seamos conscientes o no seamos conscientes. Y eso genera muchos errores en el proceso de información. Esto es muy fácil ver, por ejemplo, cuando sales del coche, te bajas del coche y dices, he cerrado el coche. O te vas de casa y dices, he cerrado la... ¿Sí?
estás a tantas cosas que se ha producido un error en el proceso de información y te ha dejado en blanco y no lo recuerdas, ¿vale? Pues esto, a medida que estamos en sociedades más avanzadas, más parloteo mental tenemos, ¿sí? Y más estimulación tenemos. Y por último, derivado de lo anterior, es que tenemos una atención fragmentada, con una muy escasa capacidad de concentración, ¿sí? Como estamos tan estimulados por todos lados, cuando te quieres poner a concentrarte, pues resulta un poco complejo, ¿vale? Si queremos ver cómo funciona la mente, vamos a hacer una serie de ejercicios en este ratito, pero simplemente con que te quedes sentado con los ojos cerrados un minuto y observes, puedes ver que estas 4 características emergen en tu cabeza, en forma de muchos pensamientos o en forma de me pica el cuerpo, porque la mente hay que tenerla entretenida. Pues si se aburre, entonces automáticamente nos dice que nos levantemos a hacer algo, ¿vale? Lo vamos a ir viendo un poco. Al final, esto que tenemos todo y el producto de la evolución filogenética y ontogenética de la especie, vaya, ocurre que cuando estamos en automático y se descontrolan estos procesos, entonces sufrimos mucho estrés emocional en general, ¿vale? Bueno, pues precisamente se trata de ¿y cómo podemos combatir esto? ¿O cómo podemos amigarnos desde el punto de vista del mindfulness y la atención plena con estos procesos para que en lugar de que nos controlen ellos, pues podamos ser un poco más dueños de nuestra mente y un poco más libres de nuestros apegos, nuestros sufrimientos y en definitiva, nuestras capacidades de decisión sean también un poquito más libres, ¿vale? Me voy a saltar esta y de alguna manera el mindfulness aparece como un antídoto a todo esto, ¿sí? Un antídoto a todo esto significa que con esta herramienta, uno, tenemos el poder de elegir, porque cada uno puede decidir y entrenar cómo afrontar las situaciones que tenemos en nuestro vivir, ¿no? Esto es muy claro, por ejemplo, cuando vas por la M30 y coges un buen atasco de estos que molestan, ¿no? Bueno, si no puedes hacer absolutamente nada, ¿vale? Decidir qué hacer y cómo sentirte ahí está en tu mano, no de nadie más. Y básicamente, desde lo más básico hasta lo más complejo, en esto consisten las técnicas de mindfulness. Uno, que tenemos el poder de elegir. Y dos, que entrenando esta herramienta, esta filosofía de vida, cada uno que lo llame como quiera, entonces nos podemos hacer, como decía, más amigos de nosotros mismos, más amigos de los demás y sobre todo sentirnos más libres y más lejos del sufrimiento emocional. ¿En qué consiste el mindfulness? Fijaos, de una forma muy sencilla, si cogemos el mindfulness y lo dividimos en dos, por un lado, tendríamos que se basa en un proceso de atención y en un proceso de actitud, ¿vale? En este punto a mí me gustaría que hiciéramos un pequeño juego. Bueno, efectivamente, obviamente aquí lo que he hecho es lo que de forma experta hacen los magos. Mientras te llevan la atención a un sitio, ellos hacen sus cositas por otro lado y echan magia, ¿no? Efectivamente, este juego te lleva la atención hacia un lado para que al final yo pueda descruzar las manos y quien ha tenido una pequeña falta de atención no se ha dado cuenta de lo que he hecho. Hay muchas personas en la sala que os habéis dado cuenta, ¿vale? Y las que no os habéis dado cuenta no pasa nada, ¿vale? No hay que sufrir por esto. Bueno, mindfulness precisamente se basa en el componente de la atención dirigida a la experiencia momento a momento. En la medida que yo estoy atenta, en la medida de lo posible o lo más posible, de mis procesos internos y de forma externa, entonces disminuyo mucho la tendencia que tenemos a la reactividad emocional, ¿no? A saltar o a tomar decisiones rápidas o a tomar y generar hipótesis y generar conclusiones de las cosas que nos están rodeando, de las vivencias que estamos teniendo. Y por otro lado, mindfulness tiene que ver con la actitud. Y es que con esta filosofía de vida, esta herramienta que utilizamos en procesos de salud,
lo que entrenamos es no juzgar ni valorar la experiencia, sino aceptarlo tal cual es. Lo que nos suele ocurrir con la experiencia es que de forma automática solemos juzgar la experiencia. Y a veces la juzgamos hacia afuera, como la compañera que ha dicho, me estás timando, todo para afuera, la culpa de todo lo que me pasa es de otro, ¿no? O a veces valoramos la experiencia hacia adentro, pues no me estoy enterando. Hay veces que hay personas que me dicen, pues me he sentido muy torpe porque he sentido que algo yo estaba haciendo mal, de tal manera que la experiencia la juzgamos o castigando hacia afuera o autocastigándonos hacia adentro. En definitiva, criticamos la experiencia. Pues lo que trabajamos en Mindfulness es precisamente a mirar la experiencia aceptando tal cual es. Esto dicho así, con una pantalla bonita, se sostiene, pero vete ahí fuera y hazlo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a esto. Por esto Mindfulness no es una técnica solamente, y por eso os decía, es una filosofía de vida, porque hay que desprogramar muchas cosas y volver a programar cosas. Dicho así, puede parecer difícil, pero es una cuestión de disciplina, como vamos a ir viendo, ¿vale? Así que si nos vamos a un lado un poquito más académico, os he traído 3 definiciones rápidas de lo que dicen pues, las personas así como más nombradas en el entorno de Mindfulness, pero básicamente es algo así como que aparezca lo que aparezca, simplemente obsérvalo. Aparezca lo que aparezca, atiende a ello, mira a ver cómo entra aquí, cómo sienta aquí, cómo está ahí fuera, y antes de juzgar, frena. ¿Bien? Esta es una de los aprendizajes que cuando iniciamos Mindfulness empezamos a ver. Bueno, algunas definiciones antes de empezar a practicar un poquito. John Kabat-Zinn es una de las primeras personas que, como digo yo cariñosamente, cruzó el charco. Ya no sabe de menos, ¿eh? Claro. Cruzó el charco e intentó pasar a ciencia lo que durante muchos miles de años tradiciones budistas, sobre todo hinduistas, taoístas, vienen practicando de manera muy intuitiva y de manera muy natural, ¿no? Ya sabéis que en este lado del mundo o lo convertimos en ciencia o parece que es un poco esotérico y que no funciona. Pero bueno, afortunadamente ya hay muchas evidencias científicas y clínicas de que esto funciona. Pues este señor lo ha definido como prestar atención de manera particular, como propósito en el momento presente y sin juicios mentales. Que si veis un poco es lo que hemos dicho hasta ahora. La referencia española, Vicente Simón, de la Universidad de Valencia. Él dice la capacidad universal y básica en ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento. ¿Vale? Y una última definición, saber lo que estás experimentando mientras lo estás experimentando. Esto ya lo hacemos todos. Si nos ponemos a pensar mientras hablamos con alguien, nos estamos dando cuenta de que estamos pensando y de que estamos hablando, ¿sí? Esta capacidad la tenemos todos. Pues Mindfulness lo que entrena es ser mucho más consciente precisamente de esta capacidad que ya tenemos todos, ¿vale? Y utilizarla a nuestro favor y no en nuestra contra. De tal manera que cuando salgas de una conversación digas, es que no quería haberle dicho eso, ¿vale? Porque estabas en automático y no te has dado cuenta. Muy bien, pues desde ahí, como os decía, esto viene de disciplinas, de prácticas meditativas orientales, cuyo objetivo es reducir el sufrimiento y prolongar la felicidad. Durante muchos años en la psicología más convencional se ha trabajado y hemos trabajado en disminuir el sufrimiento. Si el sufrimiento es de -100, -100, 0, 100, se ha trabajado mucho en psicología de ir de -100 a 0. ¿Vale? Pero estas prácticas, junto con la psicología positiva, ¿vale? Y otras prácticas, trabajamos para que además de que ya no te sientas mal, aprendas a sentirte bien, ¿sí? Bueno, pues en esto consisten estas prácticas, ¿vale? La siguiente pregunta es, ¿habéis podido mantener la atención en la respiración sin mucho ajetreo? No. Gracias por la sinceridad. Normalmente es complicado. Dicen por ahí
tanto en la disciplina científica como en las prácticas más orientales, que la mente es como un mono loco. ¿Como un? Mono loco. Como un mono loco que no para de moverse y que la única manera de darle un poquito de paz y de que se amanse es amaestrándolo. Pues así es un poco la mente. La mente, para que esté un poco tranquila, para que esté un poco aquietada, para que esté un poco clara, necesita entrenamiento para que precisamente pueda instalarse en ese estado y se adapte mejor al vivir que tenemos todos. Me gustaría haceros otra pregunta y es, sin entrar en intimidades, ¿qué tipo de imágenes o sensaciones o emociones han venido? Si eran más de pasado, de ¿me he dejado yo la cena hecha? O de mañana, ¿hacia dónde se iba más la cabeza? ¿Hacia atrás? ¿Hacia mañana? Hacia cosas pendientes de hacer. ¿Hacia cosas pendientes? ¿Más? ¿Alguien más por aquí? El presente, hacia ahora. ¿Hacia ahora mismo? Sí, más o menos, sí. ¿Sí? Bueno. Hacia hoy, vamos. Hacia hoy. Bueno, sea como sea, en general la mente vaga, pero no es vaga. Todo lo contrario, porque no para de trabajar. Y en general suele tener dos movimientos. El movimiento del pasado, y entonces se va a cosas no resueltas, a cosas que tendría que haber dicho y no dije, a cosas que me gustaría que hubieran sido de otra manera, o se va al futuro, a esto, ¿no? A qué tengo que hacer mañana, a preparar ese futuro que nunca sé cómo va a ser, pero nosotros para sentirnos un poco más cómodos, pues lo llenamos de cosas para sentirnos un poco más seguros, ¿no? En este vivir que tenemos. Y esa es la tendencia natural de la mente cuando está poco entrenada. ¿Bien? Normalmente la causa de todo sufrimiento es la memoria y la imaginación. La memoria entendida como el pasado y la imaginación entendida como aquello que nosotros rellenamos con nuestras cosas para sentirnos más seguros en un futuro que no sabemos cómo va a ser. ¿Sí? Bueno, pues a partir de aquí, ¿con qué trabajamos en Mindfulness? Precisamente en a ver cuánto tiempo podemos estar y instalarnos el mayor tiempo posible en el presente, en la presencia, en el estar atentos y en estar no reactivos, ¿vale? Estar sin juzgar. ¿Se ve más o menos? ¿Sí? Vale. Esto es lo que acabo de explicar y lo que hacemos normalmente son prácticas formales y prácticas informales. Si os parece, hacemos una práctica un poquito formal, porque quería que esto fuera más práctico que otra cosa. Lo exploramos un poquito y luego vamos viendo qué otro tipo de prácticas informales se pueden hacer en el día a día, de forma cotidiana, sin tenerte que sentar a meditar o tener que practicar durante 20 o 30 minutos todos los días. Así que para eso me he traído, se disparan procesos a veces de recordar sensaciones, ¿no? Hay veces que cuando hacemos este ejercicio hay personas que dicen, es que me he acordado de cuando en la playa con mi cuñado. Tú fíjate, a lo que te ha llevado una pasa, ¿no? Hay veces también que se disparan procesos de mucha ansiedad y nerviosismo porque queremos acabar cuanto antes o porque nos aburrimos, ¿no? Hay toda una multiplicidad de contenido mental y emocional que se dispara cuando hacemos una práctica así. El objetivo de una práctica como esta precisamente es darme cuenta de qué es lo que me ocurre interna y externamente cuando estoy haciendo algo, ¿sí? Para poder entrenar la mente de tal manera que no se dispare tanto. ¿Sí? ¿Se ve un poco en qué consiste? Y esto se hace con prácticas de meditación. Esto que acabamos de hacer es una práctica meditativa de diferente duración. Bueno, podemos revisar, por ejemplo, de forma individual, si queremos irnos familiarizando con algo como una técnica tan sencilla como esta, cada uno de forma individual y no necesariamente terapéutica,
Si yo cuando estoy estresada, cuando estoy nerviosa, cuando estoy que no estoy, ¿cómo me pongo delante de un plato de comida? ¿Lo devoro? ¿O el estómago se me cierra y no entra absolutamente nada? Porque estos son la emergencia de síntomas que se disparan cuando tenemos unos niveles de sufrimiento altos, o bien simplemente cuando coloquialmente decimos es que estoy un poquito estresada. Darme cuenta de estos procesos me acerca mucho más a poder manejarlos de una forma más sana. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo sobre la experiencia? ¿No? Me ha parecido un juego, ¿no? Bueno, tú también dices que te haya gustado, ¿no? Me ha gustado y que he sentido muchísimo paz. ¿Has sentido paz? Sí, un montón. Bueno, Enhorabuena. Comer así. Y hay que comer así porque... Enhorabuena. Una buena cosa que podemos hacer cuando nos sentamos delante del plato de comida, decía, y exploremos un poco cómo comemos cuando estamos pues, más tranquilos o más estrés, es que antes de comer miremos la comida unos segundos. Miremos los colores, miremos incluso los alimentos y antes de empezar a comer normalmente el primer bocado lo mastiquemos con un poquito de conciencia. Porque a la medida que comemos con conciencia, si conocéis a Susan Powell, ¿os suena? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Quién no conoce a Susan Powell? A estas alturas. Muchas personas, ¿no? Con la alimentación consciente, además del tipo de alimentos que introduces en el cuerpo, la combinación de los alimentos más la presencia y la consciencia a la hora de comer, nos acerca a muchos procesos de salud y nos ayuda a liberarnos de muchos procesos que potencian la enfermedad. Fijaros que es una práctica que es sencilla, pero si queréis, tal vez la dificultad aparece cuando me tengo que poner el freno y tengo que meter la conciencia y decir, espera. Sobre todo cuando estéis en algún sitio con familiares, amigos, les ponen el plato al mismo tiempo y a los pocos minutos tú miras tu plato y miras en los demás y dices, esto que me queda, voy a dejar el tenedor porque te lo has comido muy rápido, ¿no? O todo lo contrario. Bueno, es una práctica que nos acerca a la salud. Comer con consciencia desde el punto de vista de la velocidad y además nos acerca también a disfrutar mucho más de la comida y a disfrutar mucho más de los sabores. Esto lo hacemos de forma intuitiva cuando no hay prisa, si estamos un domingo en la playa, a la paella o sin la playa, da igual, en tu casa. No tardamos más en comer cuando estamos disfrutando mucho de la comida, pues en general se suele tardar un poquito más, ¿no? Salvo que tengamos unos procesos de ansiedad altos y no nos demos cuenta que la devoramos de la misma manera. Bueno, ahí os lanzo una práctica que puede ser interesante. ¿Seguimos un poquito más? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Muy bien. No sé qué hora llevamos por controlar... Menos 20. ¿Las? Menos 20. Menos 20, perfecto. Vale, sí que me gustaría antes de hacer la siguiente práctica, o si tenéis, van surgiendo preguntas, aclarar lo que no es mindfulness, porque en todo este elenco de disciplinas, pues a veces se puede llevar un poquito de confusión. Mindfulness no es dejar la mente en blanco. ¿Vale? Lo que hacemos con mindfulness precisamente es estar en presencia de todas las cosas que nos van ocurriendo y desde el no juicio aceptarlas y comportarnos de una forma más adaptativa a nosotros, a nuestra vida y sobre todo una forma que nos acerque más a la salud y menos a la enfermedad. No son prácticas para dejar la mente en blanco, son prácticas para darme cuenta de lo que está pasando dentro de mí. ¿Sí? No es buscar el éxtasis o la iluminación. Si alguien la encuentra, está muy bien, lo digo con toda la sinceridad, ser iluminado significa estar despierto, con lo cual si cogemos este concepto de mindfulness nos acerca a todos a ser como Buda, ¿no? Buda era el despierto. Y si lo pasamos a la iluminación, el iluminado es el que ha despertado. El que ha despertado es el que tiene la capacidad y entrena todos los días de su vida en estar presente en el aquí y en el ahora, en tener menos apegos a las cosas de su vida cotidiana, en estar menos en el pasado y menos en el futuro y estar aprovechando y disfrutando el aquí y el ahora.
si esto es estar despierto, entonces, en la medida que estamos en mindful, todos los que estamos aquí podríamos estar iluminados. Bueno, ¿qué no es tampoco? No es escapar del dolor. Hay que diferenciar, y lo relaciono con el que no es una técnica de relajación. Hay muchas técnicas de relajación que son muy buenas porque el objetivo es que nos relajemos y está muy bien, además es muy terapéutico. Pero mindfulness no es en sí misma una técnica de relajación. Lo que ocurre es que cuando lo practicas vas y te relajas. Con lo cual es más una consecuencia que el objetivo de la técnica. Y os decía que no es escapar del dolor, porque por ejemplo, un uso terapéutico en salud que podemos hacer todos es cómo abordamos nuestros propios dolores, ¿no? Y cómo podemos abordar, por ejemplo, un dolor de rodilla. Os pongo un ejemplo. Cuando a alguien le duele una rodilla, normalmente ¿qué solemos hacer? ¿Qué solemos sentir? ¿Qué solemos pensar? Busco la solución que me pueda aliviar este dolor. Bueno, a veces, por diferenciar lo que es estar en mindful con un dolor o no estarlo, es algo así como me duele la rodilla, ¿vale? Y entonces yo empiezo a pensar, ¿y por qué me dolerá la rodilla? Pero si a mí ayer no me dolía la rodilla, o llevo tiempo sin que me duele la rodilla, pero ¿qué he hecho yo para que me duela la rodilla? A ver si voy a tener algo malo en la rodilla. ¿Vale? Y se dispara todo, una cascada de pensamientos y de emociones acerca del dolor en la rodilla. Esto es un proceso cognitivo y emocional, pero no es tu dolor de rodilla. El dolor de rodilla sería hacer o sentir o pensar o simplemente estar con tu dolor de rodilla. ¿Qué significa esto? Pongo la presencia y la atención en el dolor de rodilla, ¿vale? Y puedo explorar. ¿Cuánto me duele la rodilla de 1 a 10? ¿6? ¿7? ¿Vale? ¿Qué tipo de dolor tengo en la rodilla? ¿Es más agudo? ¿Es más distensivo? ¿Viene más de atrás? ¿Viene más de adelante? ¿Bien? Y puedo con la respiración estar con mi dolor de rodilla sin intentar que se vaya. Tela lo que estoy diciendo, porque en general cuando tenemos un dolor lo que intentamos es quitarlo cuanto antes, ¿no? Con mindfulness lo que trabajamos es no intentes quitar el dolor, porque cuanto más intentas quitar el dolor, ¿cuál es la experiencia que tenemos? Que te duele más. Que te duele más. Cuanto más intentas dormirte una noche que no te puedes dormir, menos te duermes. ¿Bien? La experiencia que llevamos, a lo que vamos, es quédate con tu dolor, no lo juzgues. Lleva la respiración hasta donde te está doliendo y permítete tener ese dolor. ¿Vale? Curiosamente, y digo curiosamente, aunque hay evidencias científicas y afortunadamente ya en los hospitales, en las unidades de dolor, cada vez trabajamos más con mindfulness para dolor. Cuando una persona es capaz de entrenar esto y quedarse poniendo la atención en el dolor, los dolores se reducen hasta un 70%. Y esto no es que lo diga Cristina, sino que hay evidencia de casos clínicos y estudios longitudinales. La experiencia de sufrimiento del dolor de rodilla disminuye. Hemos oído muchísimas veces que, por ejemplo, en procesos de cáncer, la importancia del estado emocional en un proceso de cáncer, ¿sí? Bueno, pues con dolores, enfermedades, sensaciones incómodas en general, si nos permitimos estar en esta actitud con la experiencia que estemos teniendo, sea buena o mala, entonces el nivel de sufrimiento disminuye. Con esto no estoy diciendo que tenemos que dejar la medicación, ni que... ¿sí? Lo que estoy diciendo es, esto es una técnica en la que podemos entrenarnos para aliviar nuestro sufrimiento emocional con respecto a las cosas que nos ocurren. ¿Sí? De esta manera también estamos más enraizados y somos más realistas en la realidad, nunca mejor dicho, que nos circunda y en la que vivimos. ¿Se ve esto un poco? ¿Sí? Bueno, y por último, no es una técnica de control y no es un pensamiento positivo. ¿A qué me refiero con que no es una técnica de control? Si veis en los 2 pequeños ejercicios que hemos hecho, os decía,
venga lo que venga, déjalo estar. Venga lo que venga, permítelo. Venga lo que venga, acéptalo. Y venga lo que venga, no lo agarres. ¿Sí? Por eso decimos que mindfulness no es una técnica de control. Una técnica de control sería que se quite y hacer todo lo posible para intentar quitarlo. Cuanto más me relajo con algo que me está ocurriendo y más lo acepto, curiosamente, emergen muchos más recursos para luego poder trabajarlo. Este es el claro ejemplo de alguien que tiene un problema con el alcohol o con las drogas. Alguien que tiene un problema con el alcohol y le dices, tal vez te podrías mirar esto un poco. ¿Y qué te dice al principio? Ya no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Cuando deja de luchar con eso y acepta que tiene un problema, entonces es cuando podemos empezar a caminar en la trayectoria de la sanación. Con nosotros pasa exactamente lo mismo. A veces sentimos emociones que no nos gusta sentir y no queremos sentir, intentamos huir de ellas y cuanto más intentas huir de ellas, más están. ¿Sí? Y de alguna manera esto alimenta mucho y inicia muchos procesos obsesivos. Bueno, pues básicamente esto es lo que no es mindfulness. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vale. Bueno, os cuento 3 cositas y hacemos otra práctica si os parece. ¿Cuáles son los efectos más relevantes en la investigación científica? Fijaos, a nivel psicológico. A nivel psicológico ya hay mucha contrastación clínica y empírica en la que se ve que bajan los niveles de estrés, los niveles de ansiedad y nos regulamos mucho más a nivel emocional, tanto intrapersonal como interpersonal. Nos dejamos de criticar mucho a nosotros mismos, nos dejamos de fustigar mucho, pero también se emergen procesos de aceptación, de compasión hacia uno mismo y hacia los demás y en general vivimos un poco más cómodos con los vecinos. ¿Vale? ¿Qué más? Aumentan y mejoran mucho las funciones cognitivas de atención, creatividad y toma de decisiones. Cuanto menos ruido mental tengo, más capacidad tengo de tomar buenas decisiones. ¿Sí? De no tomar decisiones tan a la reactiva o con tanta reactividad emocional. También disminuyen los indicadores de depresión, porque lo que aprendemos con mindfulness es que todo va a pasar, esto también va a pasar, y 2, aprendemos a no identificarnos con lo que estamos viviendo en ese momento. Vamos un poco más allá. Somos algo más de lo que pensamos, somos algo más de lo que sentimos y somos algo más que esta carcasa que nos envuelve. ¿Sí? A partir de ahí, si nos centramos mucho y nos desidentificamos con lo que pensamos, con lo que sentimos y con esta carcasa física, aparecen procesos de sanación y procesos de bienestar psicológico muy importantes. ¿Vale? Bueno, y también baja pues, la adicción a sustancias, alcohol, tabaco, café, comida, y yo a veces bromeo con algunas personas con adicciones pues a lo mejor menos mal vistas socialmente hablando, como comprar compulsivamente libros en la FNAC. ¿Vale? Que ahí empiezas a explorar y hay muchísimas adicciones de lo más variopinto. ¿Vale? Bueno, a nivel biológico, a nivel físico, ¿qué conseguimos con las técnicas de mindfulness, con esta filosofía? Disminuye la presión arterial. Esto es de cajón. Cuanto más relajado está uno y más calentito, por así decirlo, nuestra presión arterial disminuye. Los procesos de dolor, como os decía, también los manejamos mejor. Y hay una cosa interesante y es que disminuyen los marcadores de cortisol, que como sabéis es la hormona de estrés. A veces cuando estamos muy estresados y queremos parar, entonces resulta que no podemos parar. Supongo que esto en alguna ocasión lo hemos vivido todos aquí. Se dispara la segregación de esa hormona y entonces por mucho que queramos nos es difícil parar. De hecho, si segregamos demasiada hormona de cortisol, entramos en un proceso de acidificación de las células del cuerpo y esto nos lleva a procesos degenerativos y de potencial enfermedad bastante grande. ¿Vale? Y también se ha evidenciado que con estas prácticas disminuyen los marcadores de salud celular. En personas con procesos de cáncer, a la hora de hacer un entrenamiento normalmente de 8 semanas todos los días, cuando se repiten las pruebas,
los marcadores, los indicadores tumorales han disminuido. A mí me parece que esto es muy interesante, ¿no? Y por último, las consecuencias de lo que ocurre cuando practicamos de forma habitual el mindfulness es que desarrollamos lo que se llama el testigo o desarrollamos lo que se llama la desidentificación. ¿Qué es esto del testigo? El testigo es nuestra conciencia, por así decirlo. Me doy cuenta de que estoy hablando. Ahora cada uno de vosotros os dais cuenta de lo que os estáis dando cuenta, ¿no? Si estáis aquí o no. Cada uno nos damos cuenta de lo que en este preciso instante estamos haciendo o estamos sintiendo, tenemos la capacidad de hacerlo. Darnos cuenta de eso, desarrollar ese testigo, si hubiera aquí otra Cristina que está mirando lo que está contando esta Cristina, nos permite desidentificarnos con procesos emocionales que muchas veces nos esclavizan. Nos permite ser menos reactivos a nivel emocional. ¿Sí? ¿Esto es claro? ¿Sí? No sé si voy a ser capaz de hacerlo igual. A ver, lo que desarrollamos es, a ver cómo lo puedo explicar. Vamos al cine, ¿bien? Vamos al cine con alguien y hemos decidido ver una película, pues un poquillo drama. Entonces, en esa película yo me meto mucho en la película porque hay algo que toca aquí y entonces empiezo a llorar y a llorar. No sé si habéis tenido alguna vez la experiencia de haber visto una película y decir, pero por favor, pero vaya sofocón que me he llevado. Yo creo que casi todo el mundo. ¿Por qué una persona se identifica con una película? Porque se ha identificado. En algo se ha identificado con una película. ¿Bien? Cuando hacemos mindfulness, lo que entrenamos son procesos de desidentificación. Es decir, me permito vivir lo que estoy viviendo, me permito estar triste o me permito sentir pena, me permito sentir empatía hacia mí y hacia los demás, pero no me arrastro patológicamente o de una forma que me genera mucho sufrimiento, ¿sí? De hecho, lo hacemos cuando vemos una película, pues se te caen unas lagrimillas y dices, ¡ay! ¿No? Pero cuando sales del cine, ¿qué ocurre? Que si no te has identificado, pues te pones a hablar de cualquier otra cosa y se te olvida rápido la película. ¿Sí? Un proceso de desidentificación es aquel que me permite, de alguna manera, pues así decirlo, desdoblarme y darme cuenta de lo que me está pasando. ¿Sí? Bueno, esto es como cuando le decimos a alguien que es o que está. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Decir que alguien es anoréxico, ¿a qué le condena? A serlo toda la vida. ¿Vale? Decir que alguien está pasando por un proceso de anorexia, ¿a qué no le condena? Fijaos que puede parecer demagógico, pero sabéis que las palabras, el pensamiento genera las palabras, el pensamiento genera la forma de vivir. Con mindfulness, precisamente lo que practicamos es esto. Vamos a tratarnos desde el punto de vista que somos seres en desarrollo, desde que somos pensados por nuestros padres, y aunque no hayamos sido pensados da igual porque hemos decidido bajar y bajamos, hasta que transitamos y vamos allá donde tengamos que ir. Y ya hay, a partir de ahí, cada uno con sus creencias. En todo este trayecto vital estamos en continuo desarrollo. Y vivirlo como una experiencia que se está manifestando en nuestro día a día, desde el punto de vista de esto está pasando ahora, esto me está ocurriendo ahora, lo voy a aceptar y esto también va a pasar. Y si me doy cuenta, además puedo desarrollar herramientas que me permiten incluso anticiparme para que esto no me vuelva a pasar. Y si me pasa, ya lo conozco y tengo la capacidad de sufrir menos. E incluso a veces me dejan de pasar. ¿Sí? Este es el proceso de desarrollar el testigo y la desidentificación, que me lleva a ser mucho menos reactivo emocionalmente hablando. Alguien a veces me pregunta, pero Cristina, a ver, entonces, esto de la meditación y ser menos reactivo, ¿es que te conviertes en un sin sangre? Claro, me lo dicen así, ¿no? O te conviertes en una de estas personas que hay muchos mitos sobre la meditación y muchos mitos sobre el yoga y muchos mitos sobre algunas
algunas actividades que son muy saludables y es justo lo contrario. Cuanto más libres de basura mental somos, entonces nos permite estar mucho más contentos, disfrutar mucho más de nuestra vida, ser mucho más proactivos y, en definitiva, tener una vida un poquito más adaptada y más alejada de la enfermedad. Aunque la vida tiene sus planes y muchas veces no van por no coinciden con los nuestros. Así que yo invito siempre a las personas a practicar mindfulness porque, en definitiva, nos hace más libres. Y desde el punto de vista de salud ya ni te cuento, ¿no? Las ventajas que tiene. Bueno, hay muchas cosas sobre mindfulness. Lo último que os quiero contar, para hacer una última práctica, y si tenéis preguntas o comentarios las podamos hacer, es cómo es posible que unas técnicas tan inicialmente sencillas como sentarte, estar 20 minutitos o hacer prácticas informales, como cuando estás lavando los platos de casa, los que todavía lavamos los platos en casa, poner presencia en cómo es la temperatura del agua, poner presencia en cuánto jabón hace el jabón que he comprado en el plato, poner presencia en aquello que estoy haciendo. Cuando me estoy duchando, en general, ¿cómo nos duchamos? Allí, de aquella manera, ¿no? Una práctica de mindfulness es darme cuenta de más allá de si está caliente o fría el agua, cómo estoy notando dónde está cayendo, cuáles son las sensaciones que me genera el agua al caer, cuando me jabono el pelo, qué sensaciones tengo. Mindful es momento a momento, instante a instante, sabiendo que cada instante tiene su inicio y su final. Y esto nos conecta con otro concepto que es la impermanencia de las cosas. Todo tiene su inicio, todo tiene su final. Cuanto menos te apegues a tus creencias, a tus opiniones, a tus juicios, entonces menos sufrirás. Y esto no significa no defender lo que tienes. ¿Sí? No tiene nada que ver con esto. Bueno, os decía, como prácticas tan inicialmente sencillas pueden tener un efecto tan importante incluso en la estructura del cráneo, porque también hay evidencias clínicas de que la cabeza, la estructura, los huesos nos cambian cuando practicamos mindfulness. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que algo tan sencillo inicialmente puede generar unos efectos tan potentes? ¿Quién da más? No hace falta algo de así como muy reelaborado y muy intelectual. ¿Por qué pensáis que algo puede tener estos efectos? Pues porque estamos actuando sobre nuestro ADN. Efectivamente. Estamos actuando sobre nuestro ADN a través de las neuronas. Mindfulness se basa en algo que se llama neuroplasticidad basada en la experiencia. Esto dicho así suena así como muy académico, pero es algo que hacemos todos los días. Si recordamos las primeras patatas con carne que hicimos cuando nos fuimos de casa, que nos enseñó nuestra madre, o las leímos de una receta, ¿cómo salieron? La primera vez que nos hemos puesto a conducir en un coche, la primera vez que hemos empezado a montar en bici, la primera vez de algo, ¿cómo sale? Obviamente, como buenamente puede, ¿no? Mindfulness interviene en los canales y en las sinapsis neuronales, de tal manera que cuanto más practico este estilo, esta filosofía, estas técnicas, voy de alguna manera fortaleciendo los canales neuronales de la no reactividad, del no juicio, de la presencia y de la aceptación. Y la buena noticia es que en la medida que lo voy haciendo, los canales que se encargaban de la reactividad, de la envidia, de los celos, de la ira, de un montón de cosas, la buena noticia es que se debilitan. Porque donde hay amor, no hay miedo, no hay paz. Donde hay luz, en ese ratito de luz no hay sombra. ¿Bien? Con lo cual, en la medida que yo fortalezco esas sinapsis neuronales que se van haciendo solas y que luego influyen en el ADN,
voy ayudándome a mi ser físico, a mi ser emocional, a mi ser mental, a mi ser espiritual, a que esté más adaptado en este ratito que nos toca vivir aquí, en esta 3D que nos han traído. Así que, dicho esto, alguien puede preguntar, entonces, ¿cómo es el jaleo este de ponerse? Pues con mucha disciplina, mucho cariño y mucha disciplina, porque un hábito, al final, ya sabéis, que hace el monje, efectivamente, un hábito hacia el monje, o como dice la chiquita esta del programa, ¿cómo se llama? Samantha. Samantha en 21 días. Sí, ella era 21 días con Samantha. ¿Por qué 21 días y no más días? Bueno, porque 21 días son los días que necesitamos para generar un hábito. En Mindfulness no somos tan optimistas. En Mindfulness necesitamos por lo menos 8 semanas, ¿vale?, para empezar a generar un hábito que luego se generalice para el resto de nuestra vida. Muy bien. Si os parece, dejamos aquí lo que es los conceptos y demás, y si os apetece, hacemos una última práctica. Poner atención en cada paso que doy, en cómo estoy respirando. Puedo poner atención incluso en si estoy en un entorno natural, en el sonido de los pájaros, o en el color de los árboles. Mindful es momento a momento, aquí y ahora. A veces estamos dando un paseo por el monte y estamos arreglando lo del mecánico, ¿no? Estar aquí ahora. Conduciendo, de la misma manera puedo estar muy presente conduciendo. De hecho, cuanto más presente estoy conduciendo, disminuyo la probabilidad de tener una distracción que me lleve a un posible accidente. Conduciendo lo puedo hacer. E incluso, si estoy delante de un ordenador y estoy muy cansado, muy cansada, dejo que salte el salvapantallas y sigo el icono de Windows. No puedo seguir. El iconito que tengáis, poniendo presencia, puedo estar haciendo esto, ¿vale? No es un tema de sedarse, todo lo contrario. Es un tema de darme cuenta, utilizando un testigo externo como excusa, para facilitar ese proceso. Un testigo externo es poner una vela, encender una vela de estas chiquititas de los chinos o de Ikea, y normalmente esas velas tienen una duración de 2 horas o 3, con lo cual con 20 minutitos va más que de sobra. Y que te quedes mirando la vela, poniendo la atención en la respiración, como hemos hecho aquí. Como veis, hay tantas posibilidades como cosas en la vida cotidiana podemos hacer. Si queremos hacer lo que se llaman prácticas informales. Pero si queremos notar los resultados con mucha más fuerza, podemos hacer prácticas formales, por ejemplo, sentarse 20 minutos. Si solo os cuesta más, ahora mismo hay en la red, si no tenéis más preguntas, agradeceros la invitación y espero que, aunque sea un poquito, por lo menos alguna pregunta se haya generado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.